De nuevo nos encontramos para un nuevo capítulo en nuestras conversaciones sobre la alegría, en las que estamos leyendo la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Y hemos llegado en nuestra reflexión hasta el corazón del capítulo cuarto, en el que aborda un tema de especial preocupación para él, que es la dimensión social de la evangelización. Preocupación no solo para él, sino que quiere despertar en todos nuestros corazones como un signo de nuestra fidelidad, nuestra renovada fidelidad al Evangelio, al mensaje de Jesucristo. Nos decía el Papa cómo tenemos que reflexionar de nuevo sobre el hecho de que Jesucristo se haya encarnado precisamente en la pobreza, haya nacido incluso en la pobreza, vivido como un obrero y expresado su preferencia por los pobres, hasta el punto de decir que ha venido para anunciar el Evangelio a los pobres. Poseer en sí mismo este mismo deseo, este mismo fuego, este mismo amor por los pobres, es un signo claro de haber acogido también nosotros el Evangelio, de ser auténticos evangelizadores, auténticos cristianos. Para los cristianos, dice el Papa, los pobres no son una especie de categoría social dice, son un lugar teológico. La pobreza, digamos, es aquello hacia lo que se inclina el corazón misericordioso de Dios, de modo que ante los ricos, en cualquier terreno, ricos en cuanto que se sienten autosuficientes o no tienen necesidad, ante ellos se cierra la misericordia de Dios, no tiene vía de comunicación con ellos. Solo en la medida en la que el hombre es pobre o se abre en su pobreza a Dios, puede experimentar el auxilio de la gracia divina, el auxilio de Dios. Esto significa que la Iglesia tiene que acoger a los pobres, como dice el Papa, tal y como son, no con superioridad o con suficiencia, sino también saber acoger aquello que los pobres nos pueden dar. El Papa dice que por el mismo hecho de su pobreza están más abiertos a Dios. Los Anahuín, por ejemplo, también en la revelación en el Antiguo Testamento, son aquellos pobres de espíritu, como dicen las bienaventuranzas también, que pueden heredar el reino de Dios. Por eso, de los pobres, de los necesitados, nosotros también podemos aprender de ellos y adoptar también esa misma apertura a Dios, esa misma esperanza en Dios, esa misma necesidad de salvación, de ser salvados. De ellos, dice, tenemos que aprender así, no para mirarlos, como decimos, con superioridad, sino para tener esa cordialidad de corazón a corazón, llegar a ser sus amigos. Recogiendo unas palabras de Juan Pablo II, también en este sentido, dice el Papa Francisco que en las comunidades cristianas los pobres se tendrían que sentir como en su casa. Es decir, las mismas comunidades cristianas tendrían que vivir también en este ambiente de sencillez y de apertura a Dios, donde la pobreza no sea un elemento extraño o un elemento indeseable, sino que cada cual pueda mostrar, por así decirlo, a Dios su pobreza. Del hecho de que nosotros acojamos también en nosotros la pobreza como lugar teológico, como dice el Papa, depende también el modo como vamos a ver a los pobres. El Papa pide que les veamos con mirada contemplativa, dice él, con amor verdaderamente por lo que son, por aprecio realmente por lo que es su persona. Dice, con palabras de Santo Tomás, que solo cuando uno se puede complacer en lo que es la otra persona, será capaz de darle algo gratuitamente. Es como quien ha descubierto algo que en sí es bueno y es bello y brota automáticamente la bondad, el deseo del bien para esa persona. Por tanto, no es sencillamente un dar lo que sobra o un dar para tranquilizar la conciencia, sino que es un movimiento auténtico de la caridad que valora, que tiene esa cordialidad, esa con naturalidad, con la pobreza. Cuando uno
reconoce esa pobreza y por tanto se abre también al Evangelio, a la revelación de Dios, es mucho más capaz de ver, de afrontar y de querer subsanar la pobreza en los demás. Una conclusión que saca el Papa, muy aleccionadora, es que dice una de las mayores discriminaciones que sufren los pobres dentro de la Iglesia es la discriminación espiritual. Dice que pocas veces, seguramente es cierto, se piensa en atenderles espiritualmente, en llegar a donde están ellos, en ayudarles en su camino de fe. Tenemos que verlos, dice el Papa, como personas muy cercanas a la experiencia de Cristo sufriente y por lo tanto que tienen un especial tesoro espiritual del que nosotros estamos necesitados. Tienen que ser objeto, dice el Papa, de una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Es una tarea que nos toca cumplir a nosotros los cristianos en nuestros tiempos. Ningún estado, ningún lugar eclesial tiene que verse exceptuado o excusado de esta prioridad, dice el Papa. Ni los ambientes académicos, ni ambientes empresariales o profesionales pueden decir que su interés no son prioritariamente los pobres, porque esto sería faltar aquella clave de discernimiento que nos está diciendo que es realmente la caridad de Cristo, el amor de Dios, el que está operando en nuestros corazones. Dando un paso más adelante, el Papa nos habla de la economía y de la distribución del ingreso, entrando ya en temas más propios de lo que es la organización del bien, del trabajo, de la riqueza, de las leyes, y nos está hablando de que la pobreza tiene unas ciertas causas estructurales, es decir, hay unos ciertos mecanismos o de mercado o de producción o de distribución o de repartición del bien que están desbocando en una pobreza estructural de la que se hace muy difícil salir. Es muy difícil paliar esa pobreza porque el mal está en el mecanismo. Y dice que es urgente remediar esta situación, cambiar estas estructuras sociales o económicas que llevan a la pobreza. Y dice que es urgente no solo porque el hambre es urgente y las situaciones de necesidad son urgentísimas, sino porque esta situación no puede sino llevar a un equilibrio cada vez más frágil, social, y a nuevas causas, a nuevos brotes de desigualdad y de violencia. Para ello, el Papa nos indica que es necesario renunciar a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera. La economía no puede ser independiente y autónoma del bien común, nos está diciendo el Papa. Hay que romper esa dicotomía que dice que la economía debe funcionar con sus propias leyes porque automáticamente revertirá en el bien común. El Papa menciona que esta hipótesis no ha sido demostrada por la práctica. Al contrario, es la dignidad de la persona humana y del bien común las que deben promover sistemas económicos o sistemas sociales que verdaderamente aseguren y tutelen ese bien de la persona, ese desarrollo de la persona y de los pueblos. El Papa pide a Dios que nos dé políticos, cada vez más políticos, que tengan verdaderamente ese deseo en el corazón, ese deseo del que nos está hablando, que proviene del amor de Dios, del amor de Jesucristo, de promover verdaderamente y sanar las raíces profundas de los males de nuestro tiempo, porque buscan el bien común. Ruego al Señor, dice, más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. Se trata realmente de romper, por así decirlo, el suelo endurecido de nuestros corazones que no quiere ver más allá y que brote realmente la planta de la vida, del amor y del interés por el prójimo, del interés por la vida humana, que es el bien más grande que hay. Nos pide el Papa una especial atención a la fragilidad, dice, el cuidar la fragilidad.
aquellos que están en una situación de desvalimiento mayor, los más pequeños, los llama él, como son algunas formas de pobreza extrema, como los toxicómanos, dice él, los sin techos, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos, los migrantes. Habla también de las mujeres que sufren a veces la exclusión, el maltrato, la violencia, como habla también de los niños por nacer, que son los más inocentes e indefensos de todos. Expresa el Papa, como siempre lo ha hecho la Iglesia, que sin esta defensa de los niños no nacidos, que no tienen ningún medio para defender su vida o para defender sus derechos, si no hay respeto por la vida humana de los más débiles, no se podrá fundamentar ningún otro derecho humano. Es un grito repetido en la Iglesia en estas últimas décadas que el Papa recoge también. Este pisotear, por así decirlo, los derechos humanos y las personas más frágiles, grita venganza delante de Dios, dice, y se configura como ofensa al Creador de los hombres. En palabras de Juan Pablo II, los que somos cristianos, conocemos el amor de Jesucristo, estamos doblemente, por así decirlo, llamados, interpelados, no solo a no hacer mal al prójimo, sino también a salir en defensa, a cuidar de la vida de los hombres, de su dignidad y de su libertad, especialmente en los más frágiles. Así nos lo recuerda el Papa y seguiremos adelante con sus reflexiones en los próximos capítulos.